Escucha 360. Escuchar no solo es oír. Escuchar de verdad implica abrir los cinco sentidos y mirar en 360, hacia adentro, hacia afuera, hacia los demás y hacia nosotros mismos. Hoy en Libros que Venden vamos a descubrir cómo entrenar la mente para ampliar esa escucha y recuperar el control desde un lugar tan inesperado como tu mano no dominante. Bienvenida, bienvenido a Libros que Venden, el podcast donde los libros se convierten en estrategias para crecer, transformar y vender mejor, porque escuchar también es vender. Soy Rosa Montaña, médico por vocación, empresaria por decisión y autora de 25 libros. Y creo que la clave para cambiar cualquier cosa en tu vida y en tu negocio empieza en algo tan básico como aprender a escucharte. Este episodio, este podcast, está patrocinado por IREVE, el Instituto de Relaciones Estratégicas y Ventas Efectivas. Y nos ha traído hoy a nuestro invitado, experto en epidemiología y salud pública y autor de Tu otra mano, 20 retos para configurar tu mente y recuperar el control de tu mano no dominante. Él nos invita a salir del automático, a trabajar con nuestra otra mano como metáfora y como ejercicio real de reaprendizaje mental, para ampliar nuestra escucha y recuperar el control de lo que creíamos perdido. Os presento, como no, a John Bilbadua. Muy buenas, John. Hola, Rosa. La gente dirá, pues si es que tengo dos manos y una casi no la uso porque soy torpe en todo y ahora me vas a decir que utilice la otra. Sí, efectivamente es un aspecto muy gracioso, aunque curiosamente muy pocas veces nos damos cuenta y paramos a reflexionar sobre todo el uso que hacemos de nuestra mano dominante, en este caso tal vez la derecha o en algunos casos la izquierda, y ver que la otra prácticamente la utilizamos para muy poco, si bien para nada. Es un aspecto muy curioso. Para que nosotros sepamos por qué de repente una mano es más dominante que otra. ¿Has llegado a ese punto de conseguir adquisición? Porque a mí me pusieron un boli en la mano derecha y ya puse, pero no sé si fue obligado, fue instinto, no tengo muy claro por qué. Ciertamente es una pregunta muy interesante, Rosa, y es un aspecto muy interesante. Al menos, por lo que puedo contar de mi experiencia, yo empecé siendo zurdo y luego en el colegio me acostumbré a utilizar la mano derecha. Son casualidades de la vida y desde ahí en adelante, también por toda la influencia cultural que hay en nuestro contexto, tendemos a utilizar más la mano derecha que la mano izquierda. Es un aspecto curioso. Entonces se podría decir que sí, que hay ciertos aspectos que nos hacen encaminarnos a utilizar una mano más que la otra. En este caso suele ser más la mano derecha, que es un As- aspecto curioso. Puede ser que sea más una forma educacional, una creencia, y por lo tanto podamos conseguir hacer un desaprendizaje o hacer una elevación de la otra mano. Efectivamente, Rosa, es parte de una creencia que se tiene y que se acaba implantando con el tiempo, en la que tras el uso continuado de la mano derecha, uno empieza a pensar, bueno, pues la izquierda al final la utilizo para nada. Sin embargo, sí que es posible ampliar esos límites y romper esas barreras y acabar utilizando la mano izquierda, o en mi caso, tanto como la mano derecha, o sea, utilizar mi mano no dominante tanto o igual que mi mano dominante en mi día a día. ¿Y qué beneficios propondría a aquellas personas que ahora escuchándonos en el podcast o leyendo tu libro que acabas de escribir, que nos hablará sobre él, podrían obtener en el caso en que dijeran, mira, yo siempre he estado con la mano derecha, pero ahora voy a probar a hacer cosas con esa mano no dominante? ¿Qué beneficios obtendría si quisiera hacerlo? La primera que mencionaría es recuperar media vida, prácticamente. Es muy interesante que solamente funcionamos con la mitad de nuestro cuerpo, mientras que la otra mitad la tenemos un poco abandonada. En ese sentido, es recuperar aquella parte de nuestro cuerpo que tampoco estamos utilizando. Por otro lado, sí que hay multitud de estudios y de evidencia que indican que el uso de la mano no dominante aumenta la capacidad cognitiva y también está muy relacionado con la neuroplasticidad. Esto es la capacidad que tiene el cerebro de crear nuevas conexiones y, por tanto, incrementar significativamente tanto la creatividad como las relaciones sociales y cualquier tipo de habilidad que implique un plano cognitivo que en el ser humano prácticamente está. En aquellas enfermedades en las que las conexiones neuronales se van como apagando y están en off, utilizar de repente o dar una propiedad educativa a utilizar la mano dominante podría conseguir hacer que determinados conocimientos o esferas más cognitivas pudieran retrasarse más, que no se perdieran de la misma manera al hacer esa neuroplasticidad.
Muy seguramente la respuesta es sí. Aquí, efectivamente, yo al menos por mi parte tendría que revisar varios puntos antes de dar una respuesta definitiva, aunque muy seguramente sí, sí se puede retrasar. Eso se ha visto con el uso de la memoria, especialmente en enfermedades como el Alzheimer. Sin embargo, tampoco estoy seguro ahora mismo de si se ha explorado tanto el ambidextrismo como otro elemento que podría retrasar el deterioro cognitivo. Casi seguro que sí. Habría que revisarlo y probablemente si es que no hay a día de hoy hacer más estudios, aunque muy seguramente sí que tenga un impacto muy positivo. ¿Qué hace un epidemiólogo como tú en una casa como esta? Iba a decir. ¿Qué es lo que hace alguien que de repente habla de epidemiología y decir, vamos a ver qué pasa de la otra mano? Pues prácticamente contar una historia personal, como quien dice. Es un hecho que a mí me pasó y que gracias eh, gracias a ciertos momentos de mi vida me di cuenta que prácticamente yo no utilizaba la mitad de mi cuerpo. Puedo jugar a fútbol muy bien con el con el pie derecho, aunque con el pie izquierdo soy prácticamente un zote. Y de Ujú. repente lo mismo me pasó con la mano izquierda. Una vez me vi pelando una naranja y dije, bueno, vamos a probar con la otra mano, porque solo la pelo con la derecha. Y de repente me di cuenta que no podía. No podía pelar una naranja con la mano izquierda. Y eso para mí fue un auténtico shock. Y a partir de ahí empecé a reflexionar mucho más sobre ello hasta que hemos llegado aquí. Claro, porque me imagino que tú cognitivamente, igual que cualquiera que nos pueda estar escuchando, dice, joder, si yo tengo que conseguir pelar una naranja con la mano izquierda, pues sé qué es lo que hay que hacer, sé cómo tengo que coger el cuchillo, sé tengo que ponerlo, pero a la hora de hacerlo tiene que ser un drama, como tú dices. Lo poco que puede ser es que te manches. Sí, efectivamente, Rosa. El qué es muy sencillo, es que hay que hacer es pelar la naranja. El cómo lleva un poco más de tiempo, efectivamente. Y esto también se ve mucho si alguien quiere incrementar todavía más la dificultad e ir más allá, o el reto de ir más allá de pelar una naranja, y es batir un huevo con la mano dominante. Eso ya sí que es un reto impresionante. Ah, sí, Ahí. pues yo el huevo sí te le bato, ¿eh? Porque además lo he hecho, pero la naranja no sé si la pelo. En No tengo- general, sí, eso está muy bien, sí, que, De hecho, que ciertamente tampoco todas las personas pueden afirmarlo eso, aunque efectivamente si es algo que puedes hacer, te felicito, Rosa, por ello. Es todo un reto perdón, batir un huevo con la mano dominante. estaba pensando que yo no sé si soy ambidiestra. Yo he tenido escayola varias veces en la muñeca derecha, entonces cuando estaba en clase tenía que buscar manejar la mano izquierda. Entonces no la manejo igual que la derecha, pero es verdad que para tirar a baloncesto, por ejemplo, yo soy zurda. Entonces siempre he tirado con la mano izquierda, iba de lateral. em, pero yo creo que porque he estado tantas veces escayolada que de alguna manera mi cerebro dijo, mira, no quiero que seas tan incapacitada. Pero estaba pensando una cosa más allá, que esto no lo he comentado con otras mujeres, pero si escuchan este podcast, lo que pueden hacer es llamarnos, escribirnos y que nos lo cuenten. Y es que las chicas aprendemos, sobre todo con masturbaciones más largas, a cambiar la mano. Y podemos masturbar tan fácil con la derecha como con la izquierda. Porque claro, un brazo, aunque sea el dominante, y tires a lo mejor a hacer esa Mm. masturbación con un brazo, con la otra tiene que llegar un momento en el que tienes que conseguir descansar y tienes que conseguir hacer el ritmo. Puede ser que sea un poco más torpe, pero también podría ser, en vez de que peleen una naranja, aquella variedad que esté a la escucha de 360 para que vean ejercicios. Oye, John, has escrito este primer libro dentro de esta primera edición de Neve, que ha supuesto para ti el reto de escribir un libro más allá de lo científico, porque tú habías escrito muchos artículos desde el punto de vista científico, eso es un arte que dominas muy bien, pero desde el punto de vista más personal, elaborativo, un libro con estrategia, un libro que puede permitir una venta para que la gente compre más allá, en este caso incluso la propia destreza de conseguir utilizar su mano no dominante, ¿qué ha significado para ti? Ha significado una superación y todavía lo sigue siendo. Es una superación constante, es romper muchas creencias limitantes y romper muchas barreras.
¿Qué barreras es la que más te ha provocado el límite? Porque fíjate, no es tanto curiosidad por saber cómo has funcionado tú, sino porque mientras estabas hablando de la mano dominante, yo creo que es una repetición de mucha gente que me dice cuando emprende, que dice, como yo no lo he hecho nunca, como yo soy torpe para esto, como yo siempre he utilizado este formato de esta manera, pues no es una mano dominante, pero sí que es un ejercicio muy practicante, ¿no? Entonces es, siempre he hablado de esta manera, siempre he vendido de esta manera, siempre he hecho esto, entonces no utilizo la otra parte. Y es como que el cerebro desde el punto de vista empresarial está utilizando solo una parte de su cerebro y no el otro. Y entonces quiero saber cómo es ese reto, porque a lo mejor eso se puede conseguir superponer en un paralelismo que permita que a lo mejor gente que esté en ese emprendimiento le facilite ese mismo tipo de ruptura de creencia. La primera y la barrera más grande es el miedo. Es el miedo. El miedo a descubrir lo que puede haber, el miedo al éxito y tal vez el miedo a ver que uno es capaz. Porque claro, cuando uno ya es capaz, luego no hay excusas para seguir. Ujú, Esa tal vez es el mayor miedo al que me he enfrentado y me sigo enfrentando todavía. Es un miedo que está constante y es latente. Y en comparación, que es un hecho muy interesante, lo que mencionabas, en el tema del paralelismo en cuanto a ventas y modelos, pero me impresiona y luego haré flexiones en los modelos en los que nos movemos. Por ejemplo, yo ahora mismo me muevo en el modelo de intercambiar tiempo por dinero. ujú, Y claro, cuando uno descubre que hay otros modelos que pueden tener un mayor riesgo al inicio o una mayor percepción de riesgo, sin embargo, pueden ser muchísimo más estimulantes, mucho más beneficiosos, es un cambio completo de paradigma mental. Es lo mismo que sucede aquí al escribir y al darse uno el permiso de avanzar, si bien a veces a costa de pegarse contra la pared mucho. Y aquí supongo que, bueno, supongo, yo estoy bastante seguro que sucede lo mismo, que uno abandona esa seguridad en la que se encuentra en un modelo de intercambio de tiempo por dinero para adentrarse en otro lugar que es más desconocido, puede causar muchísimo miedo entrar en él, aunque puede ser muy divertido una vez dentro. de hecho, fíjate, una percepción totalmente distinta y me encanta escucharlo de esa manera, ¿eh? De hecho, ayer una chica me decía, Rosa, voy a sacarme una oposición porque necesito estabilidad. Y le dije, pues entonces no hagas una oposición. Y me dijo, no, Rosa, no lo entiendes. Si tengo una oposición, tengo un trabajo fijo. Ya. Y le dije, pero no tienes estabilidad. Me dice, ¿cómo que no? Voy a ganar dinero todos los meses. Y le dije, Ya. claro, vas a ganar un techo económico todos los meses donde no te da ningún tipo de estabilidad porque si aparece cualquier tipo de ingreso económico más allá afuera, no hay. Entonces, esa percepción de riesgo me sorprende cómo nos han hecho creer que está en algo seguro y fijo de un intercambio de tiempo por dinero, cuando esa percepción de riesgo a mí me parece que sucede todo el rato en una continuidad a un sueldo fijo. Porque si de repente tienes un accidente con el coche y se te estropea, tienes un problema en la boca y tienes que arreglártela, esa percepción de seguridad no existe cuando tienes un sueldo fijo. Mientras que si tú tienes un sueldo variable en el que depende de todo lo que hagas de ti, la seguridad y la certeza es muchísimo más alta. Pero me sorprende que sigan consiguiendo contar eso. Es como coge la mano derecha. Por eso te digo que me parece que hay muchas similitudes en paralelismo, ¿no? Hay muchas, hay muchas. Aparentaría mucho que el sistema actual que tenemos, tanto educativo como económico, orienta a la persona a que vaya, a que se encamine a este modelo, a un modelo de intercambio de tiempo por dinero, en tanto que el objetivo es encontrar un empleo, el objetivo es, si uno entra en medicina, hacer medicina, pues interino, luego llegar adjunto. Y claro, y luego la pregunta es, ¿y eso es todo? No, ahora Entonces, es 86 horas a la semana. claro, entonces en términos de desarrollo, al menos mi percepción es mucho lo que mencionaba Rosa, que es llegar hasta un punto y decir, bueno, pues ya está, esto es hasta aquí y si quiero hacer más cosas ya o me busco un trabajo en el que se remunere mejor mi hora. O eso es todo lo que hay. La capacidad para el control propio es baja, es bastante baja. La seguridad es muy baja también, como mencionabas, porque es un techo en el que sabes que nunca podrás escalar de ahí. Y eso incluso podría ser aceptar tu propio límite, de decir, bueno, yo me quiero quedar en este nivel y ya está.
es, es un modelo, o sea, es un modelo que cala mucho y luego también muchas veces me pregunto si en un sistema distinto la sociedad podría funcionar. Si, por ejemplo, todas las personas decidiesen crear sus propios negocios, No, participar mucho menos. En Estados Unidos es un 80% de la población, ¿eh? Que es justamente al revés. Aquí tenemos un 20% de emprendimiento frente a un 80% de horario público y en Estados Unidos es al revés y funciona. Sí, eso son preguntas que para mí son interesantes. Tengo que explorarlas. Bueno, aún me queda pendiente leer mucha literatura sobre esto y poder experimentar muchas cosas. Y efectivamente pueden ser modelos que perfectamente funcionan y que hacen incluso que las personas tengan un mayor desarrollo personal, que tampoco sea algo más limitado a efectivamente este va a ser lo que puedo ganar en todo el año, pues unos 34.000 o lo que sean brutos, que ni siquiera netos, y luego a partir de ahí ya mi vida se limita a eso, se limita a pensar en 34.000, que es lo interesante. Se limitará a pensar que nunca podré tener unas vacaciones que superen un gasto mayor de 20.000 euros para mí o mi familia, porque mi pensamiento es 24.000 al año. Entonces, eso es una losa, es una auténtica losa que acaba pesando mucho, sobre todo cuando una persona es consciente de ella. Pesa una barbaridad. Además de todo el tema de las propias limitaciones que puede haber. Si uno quiere crear algo, si quiere compartir algo, si quiere hacer que las personas puedan escuchar o puedan ser conscientes, por ejemplo, esto de la mano derecha, hay veces que contractualmente esto está muy limitado, dependiendo de con quién uno se afilie para trabajar. Oye, ¿cuál ha sido lo que más has admirado de este programa de Neven? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Lo que más me ha gustado ha sido el proceso. El proceso es lo que más me ha gustado de principio a fin. Eh, y la confianza. La confianza, tanto depositada por ti como depositada por todas las personas que han participado, en las personas que estábamos, y de que a pesar de que como personas, o al menos yo como persona bastante inexperta en este campo, Ujú. en el tema del desarrollo y del emprendimiento, de a pesar de los altibajos que pueda haber, especialmente en los bajos, que como buen 5 de enneagrama me meto mucho en la cueva, y lo reconozco más, aunque no me meto mucho en la cueva, haber podido tener la oportunidad de contar con gente, tanto tú y las demás personas, y de darme el permiso para poder seguir adelante y decir, bueno, estoy en la cueva, sé que estoy en la cueva, hora de salir y sigamos con esto. Qué bueno. ¿Y qué es lo que menos te ha gustado antes de que te tenga que dar las gracias para continuar? ¿Qué es lo que menos me ha gustado? Igual lo que menos me ha gustado es haberme dado tan pocos permisos, yo a mí mismo. Eso es lo que menos me ha gustado de todo. Ujú. Me hubiese gustado mucho haber tenido más contacto con las demás personas desde el inicio, cosa que tampoco hice, aunque hay una ventana de oportunidad que puedo aprovechar todavía para ello y sobre todo para conocer a gente muy interesante. Aunque lo que menos me ha gustado de todo ha sido eso, ha sido que yo a mí mismo me he dado muy pocas oportunidades para poder hablar con las demás personas y participar más activamente. Pues muchas gracias, John, por haber estado aquí con nosotros, por hacernos pensar y reflexionar que esas creencias limitantes pueden pasar desde la mano derecha, pero nos pueden abarcar a todas las esferas de nuestra vida. De hecho, al final lo que sucede, lo decía mi abuela, es según cómo haces una cosa, las haces todas. Así que podemos empezar todos a batir un huevo derecho con la izquierda, que nos manden fotografías, que nos etiqueten en las redes, que hagan un vídeo en reel, que seguro que si etiquetamos a John y me etiquetáis a mí, nos vamos a reír un rato. Yo lo de la naranja no lo prometo, lo del huevo conseguiré subirlo para que veáis exactamente la diferencia. Pero mil gracias por haber estado aquí y darnos otra perspectiva de otra escucha de 360. Gracias, Pierros, y a todas las personas que han participado en todo. Ha sido una auténtica. Muchas gracias, John. Pues ya lo dijo Epicteto, tenemos dos orejas y una sola boca para escuchar más y hablar menos. Y parece una bobada, pero no lo es. Tenemos la opción de seguir escuchando y valorando otras oportunidades donde no nos las contaron a nosotros. Y si ahora yo nos acabo de encontrar una oportunidad de poder utilizar nuestra mano dominante, ¿qué te parece si de repente nos damos el pruebo? Desde un juego, como si fuéramos niños, porque a lo mejor hay otro tipo de conexiones y otro tipo de neuroplasticidades
que terminan pasando por nuestra cabeza. Otro libro a recomendar, te lo he dicho antes, el de John era un poco más largo, pero seguro que puedes conseguir recordarlo y escribirlo aquí. Tu otra mano, 20 retos para configurar tu mente y recuperar el control de tu mano no dominante, de John Bilbatúa. Vas a poder conseguir conocerle a él y a otros 47 autores en esa reunión que vamos a tener el 20 de septiembre en Valladolid, en el Museo de la Ciencia, donde ya hay más de 200 personas matriculadas, porque no solo quieren verles a ellos, sino que quieren saber y darse la oportunidad de cómo podrían conseguir comprarse a sí mismos. Así que un libro y dos, cómo comprar desde tu eneagrama de una servidora. ¿Por qué? Porque cambia toda tu vida en cuanto empiezas a conocerte a ti y a los que tienes alrededor. Escuchar es un arte y entrenar tu mente, pues el inicio de un cambio profundo. Nos lo ha recordado John. A veces el control no se recupera con fuerza, sino con conciencia, paciencia y nuevos hábitos. Así que te voy a meter un nuevo hábito. Si no estás todavía suscrito al podcast, comparte este episodio, coméntalo y sobre todo recuerda una cosa. Si quieres saber más, en rosamontana.com. Y una extra, tu capacidad de escuchar en 360 puede ser la próxima de tu gran paso. Nos vemos o nos escuchamos en el siguiente podcast.